Comienzo a grabar. Vamos a ver si ahí está. Ya comencé a grabar cada una de las videotutorías que hemos realizado. Y pues yo las voy a socializar siempre desde el Classroom. Voy a colocar el enlace para que ustedes puedan pues verlo y no tengan ningún problema. Pero siempre es necesario que estén en las clases. Además recuerden que yo paso lista. Estoy pasando la asistencia y eso pues me indica quiénes son los que están constantemente pues preocupados, están constantemente conectándose, se preocupan por las situaciones de la clase, ¿verdad? Y eso pues dice mucho, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con lo que teníamos para el día de hoy. Pues yo les había dicho, vamos a ver aquí lo apunté, que hicieran una lectura del texto de Fubini. Espero que no hayan tenido problemas para descargarlo. Bueno, no recibí ningún correo, ¿verdad?, respecto a eso. Entonces yo supongo, ¿verdad?, o parto del supuesto de que ya todos lo descargaron. La tarea, ¿verdad?, o lo que tenían que hacer era la lectura de la página 15 a la página 27 del texto de Fubini, ¿verdad?, donde pues este autor ya hace algunas relaciones ya directamente a lo que es la disciplina, ¿verdad?, de la estética de la música, pero tiene unas cosas interesantes que sí me gustaría que las discutiéramos el día de hoy, porque primero tenemos que saber, ¿verdad?, cuál sería en todo caso la línea del pensamiento que tiene el autor, es decir, si cuál es el supuesto de donde él parte para poder realizar sus estudios sobre la música. Entonces hay que decir, ¿verdad?, que el autor, Enrico Fubini, es un esteta de la música, es decir, él comienza a realizar este tipo de estudios, ¿verdad?, una vez que le dan la cátedra de Historia de la Música en la Universidad de Cagliari. Él es italiano, y nace en 1935. Luego él pues realiza estudios que lo van a llevar a dar clases en la Universidad de Madrid y en la Universidad de Valencia. Es decir, él es una persona que ha estado en constante revisión, en constante reflexión sobre el abordaje que él hace en relación a lo que es una estética de la música. Entonces, este autor, ¿verdad?, tiene textos, ¿verdad?, que van desde la historia de la estética del musical, este texto que vamos a nosotros, o que estamos abordando, ¿verdad?, que se titula Estética de la Música, gira en ese sentido, ¿verdad?, una historia de la estética musical. Y también tiene pues diferentes textos, como ser la estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX. Otro texto que es bueno también, que lo mencionemos, Música y lenguaje en la estética contemporánea. Ya, pues él se va acercando pues al aspecto musical contemporáneo una vez que hace la revisión de los clásicos. Y tiene otro texto que se titula El siglo XX, entre música y filosofía. Entonces él, como les repito, ha estado en constante abordaje, problematizando las situaciones que tienen que ver con la estética de la música. Y en este texto, repito, vamos a dirigir la atención a cómo pues el autor Fubini hace este abordaje desde una historiografía, ¿verdad? ¿Qué significa eso de historiografía o la utilización de un método historiográfico? Es decir, desde la revisión de la historia, porque dentro de la propuesta que él pues establece, ¿verdad?, lo que él está tratando de expresar, o lo que él expresa sería en su texto, es precisamente, va dirigido en ese sentido, ¿verdad?, de poder realizar más que una estética de la música partiendo de un reconocimiento desde el siglo XV, siglo XVI en la modernidad. Fubini, pues es lo interesante, hace un reconocimiento de la historia de la estética de la música, y para hacer ese reconocimiento de la historia de la estética de la música, pues tiene que hacer un abordaje como hemos empezado nosotros, por ejemplo, la clase de estética de la música, revisando
todo lo que es la parte de los clásicos, el fundamento teórico de lo que es la estética. De igual forma, Fubini lo va a hacer. Ese va a ser la metodología que él realiza, ¿verdad? Digo eso porque dentro de los textos o dentro de lo que se va a estudiar están pues esos momentos históricos, de los cuales Fubini parte para poder dar sus explicaciones. Bien, entonces en el prefacio del texto, ¿verdad? Del texto que se titula Estética de la Música, él pues da una alerta sobre esto que yo les estoy comentando. Esto está en la página 6. Yo voy a ir leyendo algunas cosas del texto, ¿verdad? En este caso, pues se refiere a encontrar las formas claves del pensamiento musical. Entonces él se refiere de la siguiente forma: cada época ha rescatado un aspecto u otro de la música, por lo que puede resultar bastante difícil rescatar, sobre todo por lo que se refiere al pasado, las fuentes más significativas de cara a la reconstrucción de las líneas de un pensamiento musical que mantenga una cierta coherencia histórica en su desarrollo. Es decir, esta es una de las problemáticas que él pues coloca dentro de la forma o de la metodología. Él se alerta a esta problemática, que es complicado pues ir o partir de las fuentes, y cuando se refiere a las fuentes, pues a todos aquellos elementos que nos pueden servir para un reconocimiento de una estética, por ejemplo, en el pasado, ¿verdad? Porque él se da cuenta o él alerta que eso es muy difícil de conseguir, ¿verdad? Por eso la propuesta de mejor, pues, no revisar de la historia, de una hermenéutica. Cuando se refiere a hermenéutica, es una interpretación, ¿verdad?, que se hace de todos estos momentos históricos, de todos estos momentos culturales, porque eso también él lo va a decir más adelante, que ese aspecto lineal a la que se refiere, o esa construcción lineal de un pensamiento musical, es casi imposible una visión de Fubini, porque el autor va a considerar que existen dentro de la forma de expresiones de los humanos, ¿verdad? Existen diferentes maneras de expresarnos, y eso pues quizá en este momento de globalización no podamos entenderlo mucho hacia cabalidad por esa cercanía que tenemos por medio de las comunicaciones, ¿verdad? Por medio de la tecnología, pero eh, antes, ¿verdad? En tiempos que digamos unos 200 años atrás, que no teníamos tantos avances tecnológicos, la especie humana, pues esas formas culturales, ¿verdad? No se multiplicaban tanto, era más difícil que en este momento contemporáneo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, existían culturas que estaban un poco aisladas. Hablemos, por ejemplo, lo que están las culturas estas que están en Indonesia, esas culturas que pues tienen muchos aportes culturales, también tienen aportes musicales, como todas las culturas, pero pues que han ido acercándose, se han ido estudiando desde la etnografía, desde la antropología, más que todo en el siglo XX, ¿verdad? Se ha hecho un abordaje más científico de ellos, pero antes era más complicado. Entonces esta es una de las cosas que Fubini también alerta, que no se puede establecer o no se puede hablar de una sola expresión musical, porque existen varias culturas, es decir, cada cultura tiene su propia forma de entender la música, o su propia forma, perdón, de expresarse mediante, ¿verdad? Lo que es esta manifestación artística. Entonces, él también hace esta aclaración porque el texto eh, va a hablarnos desde luego de una historia de la estética de la música, pero ¿desde dónde? ¿Desde qué perspectiva? Entonces es una historia de la estética de la música desde, ¿verdad? La parte de Occidente, es decir, de la parte de Occidente. Cuando decimos Occidente, pues ubiquémonos en toda la cultura que nace desde Grecia, ¿verdad? Desde Roma, todo lo que se va hacia Europa. Luego, pues en la época de la conquista, todo eso se reproduce y llega a América. Es decir, cuando escuchan esa expresión, es la parte occidental del mundo, pues se refiere a toda nuestra cultura,
Estados Unidos, Europa, etcétera, América, aparte de América, y cuando escuchemos los orientales, pues es la otra parte, donde están pues, los países árabes, donde está Asia, etcétera. Entonces, el texto de Fubín, para ir delimitando, para ir comprendiendo mejor, se refiere a esos aspectos culturales, ¿verdad? Pero de la cultura occidental. Eso él lo aclara también en el prefacio. Bien, yo he colocado siempre, he hecho una pequeña, o elaborado, ¿verdad? Una guía para poder pues ir eh, buscando las formas de entrarle al texto de Fubín. Yo lo he titulado Estética Musical, un esquema de la primera parte, ¿verdad? O de la parte primera del texto de Enrico Fubín. Entonces, sí me interesa que identifiquemos cuál es esa primera parte, está dentro de las lecturas que yo les he sugerido, las lecturas que yo les sugerí. Se llama, primera parte, los problemas estéticos e históricos de la música. Aquí en esta parte, pues el autor se va refiriendo más que todo a cuestiones básicas. Pues, así empieza la primera parte, cuestiones básicas de la disciplina, ¿no? Y pues está delimitando o trata de delimitar hasta dónde se puede o cómo se puede concebir, ¿verdad?, una estética musical, y hace referencia a lo que le estaba comentando anteriormente de la historiografía. Entonces voy a leer un poco. Él comienza así este apartado con una pregunta. ¿Cuáles son los límites de la estética musical? ¿Qué es la estética musical? Puede parecer una pregunta ociosa y podría responderse obviamente que todos los libros que presentan teorías estéticas sobre la música forman parte de tal disciplina, pero esta respuesta resulta de todo no menos obvio insuficiente, ya que implica otra pregunta. ¿Cuáles son los libros que tratan de estética musical? Si hablamos de los tiempos cercanos a nuestro, no hallaremos grandes dificultades, puesto que encontramos un buen número de libros, ensayos, artículos de revistas especializadas cuyos títulos aluden a problemas de orden estético relacionados con la música. Sus contenidos vienen ya claramente sugeridos por sus respectivos encabezamientos, por los títulos: estética de la música, música y significado, filosofía de la música, la expresión musical. Son otros tantos hipotéticos títulos de libros que pertenecen a esa categoría de estudios relacionados de modo directo con los problemas estéticos de la música. Pero si retrocedemos apenas unos pasos en el tiempo, la confusión crece, fundamentalmente porque la misma estética nace como disciplina filosófica autónoma, como es sabido, a finales del siglo XVIII, y la estética de la música se configura como una especificación ulterior de la estética no antes de mediados del siglo XIX, con el famoso ensayo de Hanslick de lo bello en la música. Él lo publica el autor en 1854. Entonces, ¿qué está advirtiendo aquí en este párrafito, en esta primera parte del autor? Que existe una dificultad para poder hablar de lo que es estética de la música. Y pues la dificultad, pues en la época contemporánea radica en todos estos textos, todos estos artículos, o todo este abanico de posibilidades que tenemos de poder realizar un abordaje de aspectos que consideramos que tienen ese elemento, ¿verdad?, de hablar de una estética de la música. Y él también advierte que la estética como disciplina, se recuerda que yo les había dicho en clases pasadas, que la estética como disciplina en la modernidad, ¿verdad?, nace a finales del siglo XVIII, ¿verdad?, pues con el autor que hace el primer texto, ya como una ciencia, ya delimitado su campo de estudio con un método propio, se llama Baumgarten, se llamó Baumgarten, es un alemán que él pues trae dentro de la metodología aspectos de la psicología para poder realizar estudios que tienen que ver con la sensibilidad. Y aquí es donde está el cambio, quizá con relación a la estética, como nosotros comenzamos a hacer el abordaje en la primera unidad, que fuimos a los griegos, y pues podemos ver que la estética como un saber filosófico es un saber general. Y tenemos pues aspectos que tienen que ver con la epistemología, es decir, con el conocimiento. Recuerdan a Aristóteles, a Platón, que pues,
consentía o consideraba dos niveles del conocimiento, y decía que las artes o el artesano estaba en el nivel más bajo del conocimiento, por eso él no creía en los artistas. Caso contrario, Aristóteles, que él se da cuenta que por medio del arte, desde luego, se puede aprender la realidad. Entonces, y más que aprender, se puede lograr realizar un momento de catarsis o de purificación del espíritu. Eso, pues, son elementos que tienen que ver más que todo con un sentido de una identificación de la estética desde las esencias, desde lo espiritual, es decir, desde la filosofía. Ya a finales del siglo XVIII, con Baumgarten, con este autor que les comentaba anteriormente, que ya fundamenta una ciencia de la estética, ya pues el giro metodológico cambia, porque ya la forma de partir o la forma de poder realizar los estudios desde un método está dirigida a la sensibilidad, no tanto a aquellos aspectos espirituales, a aquellos aspectos trascendentales, ¿verdad? Sino que el intento que tiene Baumgarten es precisamente de irle delimitando cada vez el campo de la estética y comprenderla como una ciencia. Bueno, eso vamos a verlo más adelantito. Vamos a revisar ese texto de Baumgarten porque es interesante, como él pues propone desde un método descriptivo, desde una psicología descriptiva, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con situaciones, ¿verdad?, de la estética. Bien, otro autor que menciona en esta parte del texto, vamos a ver si lo puedo buscar aquí la siguiente vista, ahí está. Un autor que se menciona ahí, pues está en la parte de la Edad Moderna, que es Eduardo Hanslick, ¿verdad? Él escribe el texto de Lo Bello en la Música en 1854, y pues también tiene algunas situaciones que están orientadas más que todo a esas formas de concebir la ciencia de la estética, llamémosle ya, la ciencia de la estética a partir de estos autores, como una forma de conocimiento que está dirigida pues a aquellas sensibilidades o aquellas formas, ¿verdad?, de conocer la realidad que se pueden pues relacionar con la psicología. Ojo, en este momento histórico, luego después eso va a cambiar, como ya lo vamos a ir viendo, pero sí nace lo que es la ciencia de la estética. Entonces aquí está en esta diapositiva, solo para ir recapitulando un poquito lo que les decía anteriormente, la Grecia clásica, pues ahí tenemos que irnos, son los orígenes de la estética, eso tomémoslo en cuenta, no lo olvidemos, para ir conociendo, ¿verdad?, cómo fue que se desarrolló todo este saber y cómo este saber se llegó a convertir en la era moderna, ya a finales del siglo XVIII, en una ciencia. Pues aquí tenemos a Pitágoras, Platón, Aristóteles, ¿verdad?, que tiene la estética en la Grecia clásica una función social, y por eso se relaciona con la política, con la ética, con la moral, con la epistemología, con el conocimiento, lo que hablábamos anteriormente. Se relaciona desde el punto de vista o desde la perspectiva del pueblo griego o de estos filósofos que vivieron en la Grecia clásica. Estamos hablando de hace 24, 25 siglos atrás. Imagínense hace cuánto tiempo que se ha estado reflexionando sobre estos preceptos, sobre lo de la estética y muchos otros, ¿verdad? Porque en Grecia pues surge gran parte del conocimiento occidental. Una cosa, antes que se me olvide, es necesario, voy a dejarles una tarea, por favor anótenla. Necesito que revisen la visión de la música que tuvieron los filósofos pitagóricos. Aquí lo pueden ver, Pitágoras, viene de Pitágoras, los filósofos pitagóricos. Entonces, para el día lunes, por favor, necesito que revisen eso, la concepción que tuvieron los filósofos pitagóricos en relación a la música. Hay cosas muy interesantes en estos filósofos pitagóricos porque ellos ya hacen relaciones de la música, los sonidos, con un esfuerzo, un intento de poder ordenarlos desde la notación numérica. Pues como bien se sabe, Pitágoras, ¿verdad?, el mismo Pitágoras del triángulo, Pitágoras, aquel gran científico, matemático de la antigüedad, que
concebía a los números desde un aspecto místico, aspecto que tenía que ver, ¿verdad?, con desde situaciones de identificar una forma de concebir el mundo, ¿verdad?, en el sentido de tener todos esos grandes metarrelatos para Pitágoras, ¿verdad? Ya esa cosmovisión estaba referida al ordenamiento de las cosas, de la naturaleza, ¿verdad?, con las proporciones. Y eso es lo interesante de Pitágoras, que ella, si hablamos, por ejemplo, de un sentido de belleza, ya Pitágoras está un poco adelantado porque ya está diciéndonos que la belleza se puede lograr por aquel ordenamiento que existen de las partes o aquellas proporciones que tienen que existir, ¿verdad?, dentro de las partes para poder concebir un todo, y ese todo pues tener o poder valorarlo de forma bella. Es un criterio que luego lo van a tomar pues los filósofos posteriores, y más que todo vamos a verlo en los filósofos del medioevo, ¿verdad? Como ellos también, Aristóteles y Platón, sustraen algunas cosas, ¿verdad?, de Pitágoras, de estos filósofos pitagóricos. Entonces, repito, Maestro, dígame. maestro, disculpe que le interrumpa. Solo quería preguntarle si la investigación es abierta o nos basamos también en lo que habló o en lo que vimos en la última unidad, en la primera parte, porque hay una sección en el libro que habla de la filosofía pitagórica. O tenemos que hacer una investigación un poco más abierta de la visión musical de esos filósofos. Sí, gracias. Ariel, es usted, ¿no? Sí, 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 maestro. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Y sí, desde luego, en el texto hay un apartado que se refiere a estos filósofos, ¿verdad? Porque sí, el autor le da importancia. Entonces, miren, yo lo que quiero en este momento es que reconozcamos, así de forma abierta, como lo menciona, eso entiendo que es algo general, ¿verdad? A eso se refiere con esa figura de abierto. Sí, así tenemos que investigar tal vez en otras fuentes, aparte del libro que usted nos compartió, o nos enfocamos en lo que usted ya nos ha dado. No, pueden buscar otras fuentes, estaría bien. Tómenlo como una pequeña investigación, ¿verdad? En donde identifiquen, quizá consulten uno, dos escritos, ¿verdad? Tampoco se vayan a perder tanto tiempo en eso. Yo lo que quiero es que identifiquemos, ¿verdad?, quiénes fueron los pitagóricos. Para ubicarlos, fueron filósofos que están enmarcados dentro de los antecesores de Sócrates, es decir, los filósofos presocráticos. Y dentro de esos filósofos presocráticos hubieron varias escuelas. Estaba la escuela helénica, la escuela de los pitagóricos, son uno de ellos, ¿verdad? Entonces quiero que ubiquen, ¿verdad?, ese contexto y cuál fue la problemática o cómo ellos problematizaron situaciones que tienen que ver con la música. Eso así de forma muy general. Ok, maestro. Y ahí se van, cuando empiecen a indagar en eso, van a ver cuál era su concepción, porque por fuerza tienen que entenderlo, su concepción o su cosmovisión sería, ¿verdad? Es decir, cómo ellos concibieron la creación de la realidad o la creación del mundo, del universo, porque tiene relación directa con los números. Y ahí está pues la clave. Entonces quiero que vayamos entendiendo cómo estos filósofos pitagóricos, que son presocráticos, están dentro de el grupo, perdón, de los filósofos presocráticos, toman conciencia de esto. Y más importante aún, cómo pues estos filósofos heredan parte del pensamiento o parte de la visión que Fubini va a rescatar, porque él va a decirnos más adelante, ya lo vamos a ver, que la problemática que se da en la antigüedad con relación a la música, con relación a las artes, es la misma en el transcurso del desarrollo de la historia. Entonces vamos a ver cómo él llega a esa conclusión, ¿verdad? Es bien interesante realmente. Lo único que hay cositas, dice él, que van agregándose, se van sustituyendo categorías por cada pensador, ¿verdad? Pero dice que la raíz del problema es el mismo. Entonces, se los dejo ahí para que estén atentos en las lecturas, ¿verdad? Es bien interesante realmente cómo él hace todas estas relaciones, ¿verdad? De lo que dice en el texto de Estética de la Música. Bien, entonces, para continuar con el texto, pues hay cosas también que es importante
que lo rescata Fubini también. Esto está en la página 10. Vamos a ver si está en la página 10, en el segundo párrafo, ¿verdad? Cuando él se refiere, ¿verdad?, a esos criterios que tenemos que seguir para poder, o que él sigue, para poder realizar este estudio. Entonces pueda leer. De tal modo, si definimos la estética musical siguiendo criterios más empíricos y caracterizamos como formando parte de la disciplina o cualquier tipo de reflexión sobre la música, sobre su naturaleza, sus fines y sus límites, el siglo XVIII se presentará ante nosotros solamente como un giro en la reflexión sobre el arte y la música, como uno de los tantos hitos presentes en el curso del pensamiento humano desde Grecia a nuestros días, un instante no mucho más importante u ostentoso que otros. Ciertamente, de esta manera, la estética musical aparecerá como una disciplina de límites más amplios, si bien difusos y en ciertos aspectos inciertos, pero la pretensión de certidumbre no puede hacernos perder el sentido de la realidad y de la determinación histórica. Es decir, él aquí está afirmando eso, lo que explicaba anteriormente, que Fubini no se queda o no parte desde ese momento en donde se entiende ya la estética como una ciencia, ya más apegado a lo que son las ciencias de la naturaleza, las ciencias positivas, perdón, por su aspecto metodológico, por su aspecto de orientación en identificar, ¿verdad? O en enfocar un problema central de investigación, ¿verdad? Sino que, dice Fubini, que para realizar un verdadero estudio, una verdadera manera de entender la estética de la música, es necesario, pues, hacer el abordaje histórico, lo que les decía anteriormente, hacer un historicismo, reconocer desde este estudio, ¿verdad?, esas formas que van dirigidas, o ese método, esa es la palabra, una forma es método, ese método historicista, ¿verdad?, desde el cual se puede realizar una hermenéutica o una revisión, bien en el sentido, ¿verdad?, para poder generar nuevo conocimiento, es decir, se hace una ciencia. Entonces, esto, primera parte, es importante porque es el fundamento del texto, para que vayamos entendiendo cómo va a ser el abordaje, o cómo está realizando el abordaje Fubini. Bien, aquí pues yo en esta diapositiva puse esa aclaración, ¿verdad?, que en el siglo XVIII, sí, final del siglo XVIII, comienza la reflexión moderna sobre el arte de la música, no de la estética musical. Y ese es el punto, el arte de la música y lo que es estética musical, que ya lo miramos, que si queremos hablar de una estética hay que hacer pues un reconocimiento histórico e irnos allá a los fundamentos también, teóricos e históricos, es decir, a Grecia y a los demás filósofos presocráticos, que es parte de la tarea, ¿verdad?, que yo quiero que ustedes realicen cuando revisen, ¿verdad?, a Pitágoras. Van a ver que van a encontrar elementos muy interesantes. Les va a interesar. Bueno, continúo. El aparente no reconocimiento de la música como arte antes del siglo XVIII se debe a dos situaciones. Que la música, esto comienza, ¿verdad? Creo que lo habíamos platicado también un poquito en clases anteriores, estoy ya en la página 16 del texto, ahí comienza él a explicar esto, cuando, bueno, lo titula ese apartado, la música y las otras artes. Entonces él va a decirnos o a concretar lo siguiente, ¿verdad?, que la música en relación a las otras artes carece de elementos figurativos. Yo creo que hayan platicado con ustedes algunas cositas de esto en relación al texto de Fubini. Y pues cuando dice que carece de esos aspectos figurativos, ¿verdad?, pues está haciendo más que todo una comparación con las artes visuales, ¿verdad?, con las artes escénicas todavía, en donde se sobreentiende que estas formas de expresión o formas de representación captan la realidad en un momento que son claramente figurativos. Por ejemplo, lo que hace un escultor esculpe una pieza, supongamos que es una
cuerpo humano, una Venus, pongamos, una mujer hace una Venus, pues él tiene hace una copia de algo de la realidad, ¿verdad? Y eso tiene un aspecto que lo eleva al arte figurativo, por muy abstracta que sea una pieza de escultura, ¿verdad? Siempre lleva una forma o está dentro de ese aspecto figurativo. Caso contrario de la música, que la música, pues, es difícil establecer ese sentido figurativo, ese sentido mimético, ¿verdad? Dentro de esta forma de expresión artística. Y aquí donde viene precisamente esa importancia o esa, diría, como esa magia la que tiene, pues en sí, esta forma de expresión artística, porque es tan efímero que eso mismo efímero pues hace que capte lo que sea captado dentro de nuestra conciencia. Entonces, en ese sentido, la música no reproduce nada concreto, ¿verdad? En relación a las otras artes. Ya vamos a ver que desde luego, pues, hay estudios que nos van a ir diciendo que los músicos, sí, realmente, pues, tienen un aspecto que tiene que ver con la conciencia, por ejemplo, un aspecto que tiene que ver con una identificación, un ordenamiento, un formalismo. Hay unos músicos que son formalistas, donde hacen un ordenamiento de escalas en un orden específico, dando ya una forma o estableciendo una forma musical, ¿verdad? Pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero aquí en este primer momento hay que entender eso, ¿verdad? Cuando hacemos las relaciones de la música como parte de las bellas artes. Recuerden, cuando estudiamos lo que era filosofía del arte, identificamos 4 o 5 formas de expresión o bellas artes o tipos de artes, y la música es una de ellas, ¿verdad? Entonces, en relación a ellas, la música tiene o carece de esos elementos figurativos, ¿verdad? Esa es una de las complejidades y de las complicaciones también que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Al momento de hacer estas comparaciones. Entonces, igual voy a leer aquí un párrafo, esto es en la página 16, cuando hace precisamente esas relaciones de la música y las otras artes. Comienzo con la lectura. Más que unos límites difusos, diríamos que lo que caracteriza a la reflexión sobre la música es quizá la presencia de unos límites amplios, bastante más amplios de los que cualquier reflexión paralela sobre cualquier arte. Aquí también esto es algo bien importante, es amplio, por eso mismo que no tiene ese aspecto figurativo. Y hace la comparación, ¿verdad? Lo coloca como una dificultad, ¿verdad? Esa amplitud, pues, hace también que tenga aspectos más complejos en relación con aspectos más complejos de estudio, de comprensión, de interpretación en relación a otras artes. Por otra parte, es cierto que en el momento en que se pretenda establecer cierta separación o diferencia entre la música y las otras bellas artes, nos toparemos con una cuestión muy compleja y delicada, que afecta a la relación existente entre las diferentes expresiones artísticas. Mantener que la música es un arte particular con características propias que la hagan distinta de las otras artes significa, ya de no ser sí, afirmar algo bastante conflictivo y en cualquier caso supone una toma de postura que, por ejemplo, es un crociano, para un crociano pareciera absurdo. Los crocianos son los estudiosos o las personas que están dentro del pensamiento filosófico de Benedetto Croce. Benedetto Croce fue un esteta italiano también, ¿verdad? Que vivió en a finales del siglo XIX, y la postura estética de Croce era diferente, ¿verdad? En el sentido que él no entendía tanto la estética de un aspecto positivista, de un aspecto científico, por decirlo así, porque Croce consideraba, ¿verdad?, que todo lo que son las artes, todo lo que es este aspecto estético, perdón, que tiene que ver con las formas de reproducción del ser humano y con la creación, son aspectos espirituales, ¿verdad? Es decir, no se puede traducir o no se puede estudiar, ¿verdad?, por medio de estos de estas ciencias positivas, ¿verdad? Entonces aquí está haciendo
Fubini precisamente esa comparación, ¿verdad?, entre lo que supondría estos seguidores de Croce, ¿verdad?, que tienen ese aspecto espiritual. Bueno, así se llama el texto de Benedetto Croce, por si lo quieren leer o lo quieren revisar, se titula Lo espiritual en el arte. Es un muy buen texto porque da elementos que se alejan, ¿verdad?, de esta propuesta de una ciencia de la estética, porque está más orientado a situaciones que tienen que ver con la metafísica, con la filosofía, con situaciones de las esencias, ¿verdad?, que, como bien se sabe, se acercan más a situaciones espirituales del alma, ¿verdad?, es decir, más aspectos trascendentales. Bien, continúo. Pero lo que nos interesa aquí son las implicaciones de tal afirmación en el plano de una investigación histórica orientada a la identificación de fuentes del pensamiento musical. Cuando Schumann, a principios del XIX, formulaba en boca de Florestan, uno de los personajes imaginarios que aparece en sus escritos encarnados, una de las facetas de su personalidad, el famoso aforismo, la estética de un arte es igual a la de otro, únicamente diferente el material. Esto es bien importante, esta frase de Schumann, porque cuando él está diciéndonos que la estética de un arte es igual a la de otro, y únicamente lo que difiere o lo que diferencia es su materialidad o su material, ¿verdad?, está elevando a la música, a las demás expresiones, a las demás bellas artes, ¿verdad?, al mismo nivel. Y esto también Fubini lo vamos a ver más adelante, pone alerta porque tanto la música como la pintura, bueno, la mayoría de las bellas artes tuvieron, ¿verdad?, una hegemonía de parte de la literatura, ¿verdad?, porque la literatura es aquella forma de expresión artística que contiene relatos, ¿verdad?, y esos relatos, aparte de que pues cuentan algo, se pueden establecer ciertas relaciones con los personajes, etcétera, ¿verdad? La parte fundamental de la literatura es que su material, ¿verdad?, o su forma, o las palabras, por decirlo así, su aspecto material, tienen un significado, y ese significado, pues, en nuestro diario convivir, nosotros lo utilizamos, y ahí es donde viene, desde el aspecto material, esa facilidad. Entonces, en cierto sentido, por eso la literatura, con todos estos cuentos épicos, por ejemplo, todas estas historias fantásticas, todos estos relatos bíblicos, porque también fueron muy utilizados tanto en la pintura, escultura, como en la música, para hacer algunas alusiones, ¿verdad?, a algunas situaciones de la Biblia, tuvo hegemonía. Entonces aquí, con esta frase de Schumann, él está precisamente elevando a las demás artes, a las demás bellas artes, perdón, al mismo nivel de la literatura, ¿verdad?, tanto la música al mismo nivel de la literatura, como también lo que es el teatro. Es decir, lo que cambia nada más es el aspecto material. La estética de un arte pues se mantiene, y este es un llamado que hace Schumann y que pues parte y sirve para partir desde el supuesto en el pensamiento de Fubini. Bien, continúo. Estaba rompiendo una lanza en favor de considerar la música y más en general el arte como fruto de una misma actividad creadora y expresiva del hombre. Y ese es el punto. Vuelvo a repetir toda la frase. La estética de un arte es igual a la de otro. Únicamente difiere el material. Estaba rompiendo una lanza en favor de considerar la música y más en general el arte como fruto de una misma actividad creadora y expresiva del hombre, que puede encarnarse indiferentemente en una materia o bien en otra. Es decir, las formas de expresiones estéticas tienen el mismo nivel dentro de lo que es las bellas artes, lo único que cambia es su materialidad. Y cuando hablamos de materialidad, por ejemplo, en la música, tenemos todo este aspecto de los sonidos, ¿verdad?, que tienen una relación con el tiempo. Vendría su aspecto material de la música, el aspecto material de la pintura, vendría siendo todo lo que es el soporte, ¿verdad?, lo que es el lienzo, todo lo que son los pigmentos, todo lo que
es necesario para poder elaborar una pintura. De igual forma, para la escultura tiene sus aspectos materiales, desde el material, las herramientas, etcétera. Esos son lo que cambia dentro de la estética. Entonces, esto es muy importante que lo señalemos porque, repito, sirve para Fubini, es algo que él toma en cuenta para poder elaborar, para poder pues establecer una historia de la estética de la música. Recuerden eso, él está haciendo o está reconociendo una historia de la estética de la música, no tanto una estética de la música, por las limitantes, ¿verdad? Que ya platicamos anteriormente. Bueno, entonces miren, vamos a quedarnos hasta aquí. La parte que viene, sí me gustaría, pues, sigan leyendo. Creo que habíamos, permítanme, solo déjenme corroborar la página. Se habíamos quedado hasta la página 27. Bueno, entonces yo voy a seguir el día lunes, ¿verdad? Nos hemos quedado por la página 18 en el apartado que se llama La historia de la música, una historia aparte. Voy diciendo las páginas para que nos ubiquemos, ¿verdad? Y si alguien va haciendo la lectura en su casa, que esa es la recomendación que yo les doy, siempre, ¿verdad? Que vayan haciendo las lecturas de forma individual. Si es posible, vayan adelantando un poquito, si ustedes les queda chance, ¿verdad? Y pueden hacerlo, háganlo, para que luego, pues, en la clase puedan hacer alguna pregunta o algún comentario. Entonces, esta es la idea, ¿verdad? De que yo les esté dejando, pues, o asignando, sería la palabra, lecturas. Entonces, miren, para el día lunes, siempre de este mismo texto, yo necesito que terminemos de leer esta primera parte. Entonces, por favor, leamos desde la página, bueno, de la página 27 hasta la página 57 del mismo texto, que eso está toda la primera parte, pues con eso terminamos. Y la otra semana ese es el objetivo, poder pues avanzar o poder culminar toda la reflexión de la primera parte para poder entrar ya dentro de sería dentro de la siguiente semana o quizá el miércoles de la siguiente semana, ya hablar pues del aspecto de una breve historia de lo que es el pensamiento musical, de lo que plantea Fubini en el reconocimiento de una historia de la estética de la música. Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Voy a abrir aquí el espacio por si alguien tiene alguna duda o algún comentario con lo que hemos platicado el día de hoy o con algo que leyó, ¿verdad? O que se leyó y que le gustaría, pues, realizar el comentario. Abro el espacio en este momento. En mi caso todo claro, maestro. Le agradezco mucho. Ok, perfecto. Entonces, miren, solo voy a colocar... Bueno, no sé si alguien más que quiera opinar algo. Bien, si no hay nadie más, voy a colocar la lista de asistencia en el chat para que la vayamos llenando, por favor. Y nos vamos a quedar hasta acá. Maestro. Dígame, sí, lo escucho. Yo solo le quería pedir si podría mandar el link del Classroom otra vez, por favor. Con gusto. Solo déjeme, es que fíjense que tengo un problema. Cuando les envié el link, no sé, se saturó. Ya no puedo subir más videos, entonces estoy pensando en abrir otra sala para que ya esa sala ya no la utilicemos porque ya está saturada. Bueno, ustedes utilícenla si quieren ver las clases, no hay problema. Pero sí, para esta nueva segunda unidad me gustaría abrir otro, o sea, darles otro link. Entonces, deme chancecito, yo el día lunes se los voy a facilitar aquí en la clase, así como lo hice la vez pasada, se los voy a colocar en el chat para que ustedes puedan ingresar. Creo que es la forma más fácil para que ustedes tengan eso de los videos, ¿verdad? Entonces, el día lunes yo se lo voy a tener, aquí lo voy a anotar. Está bien, maestro, gracias. Ok, por nada. Bueno, entonces ahí está el enlace para que llenen la lista de asistencia, por favor. Y si no hay más preguntas, nos quedamos hasta acá, no hay más comentarios y pues hagan la lectura, buena lectura, recuerden, recomendación, vayan anotando, sacando alguna pregunta, cosas interesantes, cosas que ustedes consideren importantes, para que en la clase las comentemos. Bien, entonces cuídense mucho y hasta luego, jóvenes. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, buenas tardes. Nos vemos, hasta luego.